el grupo más perseguido, según Informe Ciudadano, completamente independiente. El grupo más perseguido, políticamente hablando, la RC. Hay quienes dicen que están pagando lo que en su momento pasó con el gobierno de Correa. Si usted le pregunta o esto le muestra al público anticorreísta, te va a decir eso. Pero claro, hoy se hacen las víctimas. Estos señores, pero ya se olvidaron lo que hacía el señor Correa. Bueno, yo les puedo decir, mis queridos amigos, que viví esa época, tengo una percepción distinta de lo que pasó en esa época. No puedo mencionar ni tampoco cerrarme al hecho de que no hubo conflictos. Rafael Correa, el correísmo en su época tenía conflictos, como los tiene ahora Noboa. Todos tienen conflictos. La única diferencia que yo sí tengo que decirlo, que no pasa actualmente, es que además de los problemas de oposición, de criterios ideológicos o simplemente de que te cae mal, no fueron obstáculos para que en ese momento, en esa época, se tuviera al ciudadano en primer plano, que es lo que no pasa actualmente. Hoy tenemos un gobierno que tiene todos los poderes, pero tiene oposición igual, al menos algo de oposición, por lo menos nosotros, y algunas otras voces, ¿no? Que casi que no, que somos insignificantes, ¿no? Para ellos. Pero hay un dato que no se puede dejar pasar, y es que Noboa, el gobierno de Noboa, no tiene al ciudadano en primer puesto. No lo tiene. Se nota, se siente, se percibe. No existe un proyecto, no existe un plan, ni siquiera existe una marca país. Ya con eso les digo todo. Entonces, hay una desesperanza, hay un abandono, hay un sentimiento de supervivencia. En cualquier cosita buena que haga de pronto un gobernante, un presidente, de ahí se agarra el ecuatoriano y dice, bueno, por aquí salimos y por aquí nos quedamos. Pero no es así, no es justo, no podemos sobrevivir así. No podemos quedarnos en el agradecimiento de las migajas. Merecemos un mejor trato, merecemos un mejor futuro. La gente decide en su mayoría con el tema democrático, aunque en ocasiones, como lo hemos venido evidenciando, ya ni siquiera el sistema democrático termina funcionando porque se vuelve un asunto utópico, porque hay poderes externos que pueden torcer la voluntad real del ciudadano, porque te quieren vender una falsa idea de que tienes aquí un super hiper político. Oiga, objetivamente, Noboa es el presidente, objetivamente, ganó las elecciones, objetivamente, pero que no me venga a decir alguien, estás frente al político más grande que ha parido la República Ecuatoriana. Oiga, no. Ahí vamos a discutir. Y te voy a dejar con la palabra y te voy a dejar con tu criterio. Y si consideras que Noboa es el máximo referente de la política, me va a dar mucha pena. Creo que Noboa sí representa esa estupidización social que existe y que ven en él el reflejo de lo que son. Entonces, vemos una sociedad estupidizada y no puedes pedirle otra cosa a esa sociedad. Pero no quieras que todos caigamos en esa estupidización, porque no todos somos así. ¿Ya? Hay una parte que no se está respetando, ¿no? Y que por el contrario se sigue persiguiendo, y ya hemos visto que tampoco le da buenos resultados esa persecución. Tal vez el resultado mayor, que es la presidencia, cuando se confluye todo, ¿verdad? Y empiezan a apoyar, aunque les parezca pésimo, termine siendo un gran obstáculo para la RC en ganar ese espacio. Pero hay otros espacios en donde, irónicamente, siguen teniendo victorias. Por ejemplo, la prefectura de Pichincha, por ejemplo. Paola Pavón es una de las mejores prefectas que ha pasado por Pichincha, más allá de lo que usted pueda creer. Está en su reelección
Y claro, si tú ves los resultados, resulta que Pichincha en sí no votó por Luisa González. ¿Cómo entiendes eso? Que la gente hace divisiones, que la gente interpreta de otras maneras y que el terror y el miedo de los medios fue mucho más grande. Eso es todo. Amigos, cuando se encuentren con un análisis de conversación y alguien les salga, sí, pero ganó, sí, pero Noboa ganó, sí, pero no ganó bien, pues. ¿Cómo llamas a eso una victoria si no gana bien? ¿Cómo puedes vivir con eso? ¿Cómo puedes llamarte presidente? ¿Cómo puedes salir a hacer el cambio de guardia al balcón y decir soy presidente? Bueno, les comento que según un informe ciudadano, los líderes políticos, ser político en Ecuador es un trabajo de alto riesgo. Solamente según el reporte, 14 líderes políticos fueron asesinados en el contexto de elecciones. Este es un informe interesante que vale la pena tenerlo porque la gente olvida. Olvida que ser político en este país es una actividad de alto riesgo. Te matan en vida, te matan la vida y te matan tu vida, ¿no? Porque incluso te pueden acabar con violencia política, tu trayectoria y todo eso. Escuchen esto. El Observatorio Ciudadano de Violencia Política registró 80 agresiones contra la integridad y la vida en un proceso electoral que estuvo marcado por el crimen organizado y la desprotección institucional. El proceso electoral en el 2025, que culminó con la elección de Noboa, se desarrolló bajo un alarmante contexto de violencia política. Según el informe del Observatorio Ciudadano de Violencia presentado el día de ayer, el observatorio documentó 80 agresiones contra la integridad y la vida de actores políticos entre el 1 de enero y el 13 de abril, incluyendo 46 asesinatos, en lo que representa uno de los procesos electorales más violentos. Pero acá no pasa nada, ¿no? Nos han sedado el cerebro tanto que ya ni siquiera tenemos ese chip de empatía. Estos hechos ocurren pese a múltiples estados de excepción y declaratorias de conflicto armado interno que ya la Corte le ha dicho al señor Noboa, la Corte Constitucional, póngase a trabajar, no hay conflicto armado, no hay el enemigo que están inventando básicamente, no hay. Estos hechos ocurrieron pese a, la violencia, según el informe, se concentró en provincias como el Guayas, Manabí, El Oro, Pichincha y afectó a autoridades en funciones, candidatos, exfuncionarios, líderes sociales, periodistas y familiares de autoridades. En comparación al proceso eleccionario del 2023, aunque más corto, se registró 36 agresiones. Esto representa un incremento de 122% solamente para el siguiente periodo que fue, la siguiente elección que fue en el 2025. De las 80 agresiones registradas, se identificaron como víctimas 46 asesinatos, 14 líderes políticos, un líder de opinión, 21 funcionarios públicos, 4 miembros de la policía o Fuerzas Armadas, un exfuncionario público y 5 víctimas colaterales. No olviden, por favor, producción, amigos, de cualquier granito de arena, hacerlo con el superchat, por favor. La mayoría de las víctimas fueron hombres con roles de líderes políticos. ¿Ya? 35 casos de políticos, 26 de sociales y 5 de opinión. La organización política más afectada, según este análisis y este estudio, ha sido la Revolución Ciudadana. No es un invento, es un informe, no estoy exagerando, no estoy inventando, no quiero que se victimice nadie, no estoy poniendo en el tapete la victimización, estoy dando un hecho objetivo. ¿Cuál ha sido la agrupación política más acusada, agredida, violentada, perseguida? La Revolución Ciudadana. Le sigue el movimiento Avanza, que no sé todavía si tiene algún tipo de vida. Le sigue el movimiento Creo, que ya la cuenta creo que ya no existe. Y el partido Sociedad Patriótica. El informe identificó 44 agresiones contra mujeres mediante expresiones que buscaban desprestigiarla con base a estereotipos de género. Típico comentario de,
sí, lárgate a lavar los platos. Ya, cállese señora, siéntese porque seguramente está con sus días. Le hace falta marido a esta mujer, ¿no? Sí, le hace falta un marido que las amarree bien, por eso tiene mal genio. Ay, es que no sabe manejar porque es mujer. Uy, Dios mío, lindo. Se jodió todo, vino una mujer. Ya, ese tipo de expresiones que ponen al género como si fuese un impedimento, ¿no? Qué difícil de desgarrar eso de la idiosincrasia latinoamericana. Qué difícil. Más de la mitad de estas expresiones se hicieron en alusión a supuestas relaciones sexuales o sentimentales con hombres poderosos, como moza o madre del hijo de. Uno de los casos más visibles en campaña fue la agresión que utilizó el señor Prince Royce, iba a decir, ¿no? Eric Prince, contra Luisa González cuando la acusó de ser moza de Rafael Correa, que el hijo de Luisa era de Correa, tratando de denigrarla en su imagen, y acá en este país no pasó nada. Se hicieron eco de un personaje oscuro como el señor Eric Prince para más bien potencializar esas palabras, pero nunca se lo criticó, excepto nosotros y algunas voces que definitivamente sí reprocharon aquello. Pero acá, cuando pasó eso, nunca salió la fiscal a iniciar un proceso, nunca salió nadie a recriminar aquello, nunca salió ningún comité anticorrupción o lo que le dé la bendita gana, ni siquiera la academia, para rechazar ese tipo de intervenciones y peor aún de acusaciones. Parecería ser, aunque yo no lo creo, que más bien el machismo se sobrepuso y más bien, bravo, esa es, claro, si la man es, ¿por qué crees que Correa la puso? Además la man está buenota, sí, claro, tuco de mujer, ¿sí o no? ¿Y tú crees que Correa no va? Y el hijo que dice que de Correa, bravo, esa es mi presidente a lo macho, men. Nunca lo sabremos, ¿no? Si de pronto el machismo también tuvo que ver mucho en la victoria de Noboa, pero yo creo que más tuvo que ver el fraude, por donde lo quieras ver. Ahí estamos, mis queridos amigos. ¿Qué piensan de esto? ¿Cierto, no cierto, real o no real? Cuéntenme sobre lo que estamos narrando. Y no te olvides que tenemos nuevo TikTok. Tenemos que llegar a 10,000 seguidores. Si estás viendo esto en Facebook o en Instagram, escanea el código o síguenos también en @NelsonNoticias85. Ahí te esperamos.